Voy a hacer mi paso por los pasillos para que vean la información. Recogeremos su propuesta, senador, y la procesaremos en su momento oportuno. Tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett y la senadora Laura Rojas. ¿Para qué efecto? Para hechos. Gracias. Por favor, senador Bartlett, después la senadora Laura Rojas. Usted primero y después la senadora. Gracias. Dos cosas antes de comentar mis reservas. Uno, es verdaderamente claro que para presentar un tema tan complejo como el que estamos pretendiendo discutir, el tiempo no es suficiente. Por eso hay desfases y preocupación por terminar temas, pero en fin, esa es la limitación que tenemos. Otro tema, fíjense que aquí los defensores del presidente Peña Nieto empezaron a decir hace un rato que nunca ha mentido. Yo tengo aquí un libro que publicamos, Estrategia en Defensa de la Nación, en donde está el seguimiento que le hicimos a Peña Nieto en sus planteamientos aquí y los planteamientos en el exterior. Mintió una y otra vez, se los dije. Bueno, pero en fin, es su derecho defenderlo. Yo presenté las siguientes reservas. Uno, del artículo primero. En el artículo primero, para no leerlo, simplemente les comento que la justificación se rechaza el régimen especial de Pemex y CFE. No deben contar con un régimen de excepción especial para igualarlas con las empresas privadas. A través de un régimen de excepción se privatiza la industria energética nacional. Presenté otra reforma sobre el artículo tercero, en el que volvemos a insistir por la importancia para el desarrollo nacional de Pemex. Su regulación debe ser exclusivamente la de derecho público. Permitir que el derecho mercantil y civil sean supletorios de la ley de Pemex es privatizar, lo hemos dicho muchas veces. Aquí está el artículo tercero, que le empiezan a aplicar en esa metamorfosis que nos recomendó la OSD, empiezan a movilizar aquí, a cambiar, y termina siendo una empresa privada que puede actuar como empresa privada y que además va a generar un grave problema, coloca al Estado a un nivel de empresa privada. El otro planteamiento es sobre el artículo cuarto. Y decimos lo siguiente: Pemex no debe tener como fines los que establece la Constitución, debe tener los que establece la Constitución y no los privados o empresariales. La Constitución en sus artículos 25, 26, 27 y 28, aún con la reforma de diciembre de 2013, sigue priorizando los fines nacionales de Pemex sobre los fines privados. Es un absurdo, es un total absurdo atribuirle en la propia ley a Pemex fines privados. No es cierto, es la gran empresa nacional, ¿verdad?, que la está convirtiendo en una empresa mercantil que tiene que jugar con el derecho privado y la desvinculan del Estado y obviamente de los intereses de los mexicanos. El artículo 11. El Consejo de Administración de Pemex no debe tener competencias legislativas. ¿Qué es lo que comentábamos? Le atribuyen al Consejo de Administración facultades legislativas. Es decir, en esa forma de ir limitando la función del gobierno y del Congreso, ¿verdad?, terminamos con un Pemex que le da la ley atribuciones al Consejo de Administración, que termina dictando todo lo que debe de ser Pemex, su estructura, porque además estas dos empresas que son igualitas, pero no tienen una estructura, son apuntamientos ligeros que va a desarrollar
el todopoderoso Consejo de Administración. Eso es absurdo, porque decíamos hace un momento que va a disponer de recursos públicos y no está controlada por la legislación. O sea, el Consejo de Administración de Pemex no debe tener competencias legislativas para no violar el artículo 73, décimo de la Constitución, que establece que corresponde al Congreso legislar en materia de energía. Ahora se lo ponen en esta privatización, ¿verdad? Le ponen al Consejo de Administración una facultad legislativa. Va a ser el Consejo de Administración, y lo mismo es en CFE, va a ser el Consejo de Administración quien determine la estructura de estas grandes empresas, ¿verdad?, que desde luego no conocemos. Toco también el tema de las empresas filiales. Las empresas filiales de Pemex pues ya son también privatizadas, son privadas. Aquellas a las que en principio directa e indirectamente se encuentra con el 50% de su capital social, ¿verdad?, se convierten en privadas. Volvemos a lo mismo, y esto sirve, aunque sean los primeros artículos, para demostrarles a ustedes que sí se privatiza Pemex, ¿verdad? Las filiales deben ser entidades paraestatales y regularse conforme a la legislación nacional. Considerar a las empresas privadas constituye claramente una privatización de Pemex y de la industria energética nacional. Eso es lo que está pasando, y por eso se está privatizando Pemex, ¿verdad? Se privatizan los objetivos, ya lo vimos, de la industria energética nacional, es ganar dinero. Se privatizan sus estructuras y se privatizan los instrumentos de operación. Por eso no pueden venir a decir aquí que se fortalece Pemex, porque les estoy señalando los artículos, nada más necesitan verlos, que están privatizando a Pemex, la están poniendo a un nivel que es totalmente ajeno a la responsabilidad del Estado, y están poniendo ese Consejo de Administración, ¿verdad?, que dicen que aquí se va a aprobar. Bueno, ya sabemos cómo se aprueban las cosas aquí y quiénes son los que vienen y se van para allá. Están poniendo el Consejo de Administración todopoderoso con facultades para enajenar, para deshacer las dos empresas, y ahorita me estoy refiriendo a nada más, lo cual es una barbaridad, y estaríamos perdiendo toda facultad para defender a nuestra empresa nacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. ¿Alusiones personales? Y después la senadora Laura Roja para hechos, y terminamos este tema de Petróleos Mexicanos. Presidente, solo 2 minutos. Lo que se está proponiendo en la ley de Pemex en relación a su consejo es muy delicado, porque permite que los privados tomen las decisiones sobre bienes que son de la nación. Segundo, se le da facultades al Consejo de Administración de Pemex de desincorporar bienes de la nación cuando esa facultad constitucionalmente corresponde al Congreso de la Unión. Tercero, se divide a Pemex en muchas subsidiarias, en muchas filiales, y quisiera que la gente que nos está viendo por el canal del Congreso entendiera que ya no va a haber un Pemex como hoy, sino que va a haber muchos Pemex chiquitos según cada subsidiaria, según cada filial que se cree. Lo que también se está haciendo en esta ley es crear un régimen de excepción donde los del Consejo de Administración de Pemex dejan de aplicárseles la ley de responsabilidades de los servidores públicos, y sin embargo sus salarios, sus percepciones se pagan con el erario público. Entonces, pues es el mejor de los mundos. Si no quieren ser servidores públicos, pues que consigan dinero de otro modo. Si sí quieren ser servidores públicos, que les aplique la ley de responsabilidades de los servidores públicos, porque lo otro nos lleva a una nula rendición de cuentas, y este régimen de excepción solo convalida la corrupción. Me parece que no se tiene una noción de nación, se confunden bienes de la nación, que son de todos los mexicanos, con una empresa. Termino finalmente diciendo que el PRI y el PAN adelantaron
la privatización. El camino fue doble, le quitan recursos a Pemex, entregan contratos y convenios al margen de la Constitución, a escondidas. Lo que están haciendo hoy es que con total descaro entregan y plasman en la ley todo este régimen de impunidad. Senadora Laura Rojas. Senadora. Espérenlo. ¿Por la intervención del senador Manuel Bartlett? No, ella fue alusión personal, sobre el hecho de ella no. Gracias. Senadora, por favor. Gracias, presidente. Gracias, presidente, compañeras, compañeros. Bueno, vengo a esta tribuna precisamente a hablar sobre el tema de anticorrupción que se ha citado aquí ya tanto por el senador Ríos Peter como por la senadora Dolores Padierna. Miren, es de todos conocido en este Senado que la agenda de combate a la corrupción, de transparencia, rendición de cuentas, es una agenda de primera prioridad en el PAN y que hemos coincidido con los colegas del PRD durante toda esta legislatura y que hemos encontrado también eco en los compañeros del PRI. Tenemos muy claro en el PAN que las reformas que hemos venido aprobando en este año, en estos casi 2 años, corren el grave peligro de no cumplir con los beneficios prometidos si es que no ponemos un marco de control y de fiscalización adecuado para poder combatir la corrupción. Lo tenemos muy claro. Y es precisamente por esto que desde la reforma constitucional nos aseguramos entre todos de que quedara claramente establecido que esta legislación secundaria que estamos aprobando estipularía precisamente estos mecanismos de combate a la corrupción. Y yo quiero destacar algunos porque se ha venido a decir en esta tribuna que, lo acaba de decir la senadora Dolores Padierna, que no les va a aplicar a los servidores de las empresas públicas del Estado la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Sí les va a aplicar porque no pierden su naturaleza pública. Al no perder la naturaleza pública, estas empresas sí les va a aplicar la ley de responsabilidades de servidores públicos. También les va a aplicar la ley de contrataciones, la ley de anticorrupción, en contrataciones públicas, a todas las licitaciones y contrataciones que se deriven de estas iniciativas. Quiero, además de esto, destacar algunos de los mecanismos de combate a la corrupción que están en los diversos dictámenes que ya hemos aprobado al día de hoy y que seguiremos aprobando. Miren, en primer lugar, Pemex y sus subsidiarias se encuentran sujetas a todas las leyes en materia de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción. La información y documentos relacionados con la designación de consejeros será de carácter público y deberán estar disponibles para la consulta de cualquier interesado conforme a las normas aplicables. Tercero, las decisiones y actas del Consejo de Administración y de sus comités serán públicas por regla general y Pemex deberá difundir en su página de internet las actas y acuerdos. Los contratos públicos de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obras que realice Pemex o sus subsidiarias deberán ser acordes con lo establecido por el artículo 134 de la Constitución, con el fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento u oportunidad. Por regla general, se contratará a través de concurso abierto, previa convocatoria pública, y se establecen explícitamente las circunstancias excepcionales en las que no se contratará por licitación. Pemex, como empresa, contará con un código de ética que pueda imponer medidas disciplinarias. Se establece el Fondo Mexicano del Petróleo y la Estabilización para que se concentre el dividendo estatal por ingresos petroleros, es decir, las ganancias de Pemex. En fin, ya sabemos cómo va a funcionar el fondo, pero lo que quiero destacar aquí es que este fondo también tiene una serie de mecanismos de transparencia y de control. Se crea la figura del comisario, que será un experto independiente nombrado por la Cámara de Diputados y que tendrá funciones tales como formular anualmente una evaluación global de la marcha y desempeño de la empresa y emitir recomendaciones puntuales del Consejo de Administración
y del director general. La aplicación de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos corresponderá a la unidad de responsabilidades, que será autónoma, esto es importante destacarlo, y que recibirá quejas y denuncias, además de tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa. Las reformas legales contienen también controles de transparencia y rendición de cuentas, que en otro momento voy a destacar, pero por el tiempo que ya me queda muy poco, pero sí quería destacar los mecanismos anticorrupción que se han establecido en estos dictámenes. Ciertamente falta fortalecerlos, es por eso que hay una iniciativa pendiente que va a complementar estos dictámenes, que tiene que ver con el mecanismo judicial en el Tribunal Fiscal, el Tribunal Federal Fiscal y Administrativo, pero no se puede decir que en estos dictámenes hay ausencia de mecanismos anticorrupción, mecanismos de control, como se ha venido a decir aquí en esta tribuna. Muchas gracias, presidente. Gracias. A ver, un momento, porque a lo mejor quieren formar una pregunta. ¿Va a desahogar por alusiones personales la senadora Padierna? ¿No? El senador Ríos Peter, ¿para qué efecto? Estoy más preguntando para saber cuál es el efecto. Ríos Peter, ¿para qué efecto? ¿Alusiones? Yo escuché nada más a la senadora Padierna, pero ahorita lo checo con mucho gusto si lo fue aludido. El senador Zoé, ¿para qué efecto? Pregunta, O sea, para una pregunta. La senadora Cuellar, para hechos. ¿Y el senador de Médicis? Solamente pedirle que pudiera leer el artículo 30 de la ley en comento. Un momento. Para orientar la discusión. Sí. Senador Zoé Robledo, ¿le puede formular la pregunta? Sí, con mucho gusto. Porque conozco y he sido testigo del trabajo que ha llevado a cabo la senadora Laura Rojas en el tema de transparencia y anticorrupción, yo le preguntaría si usted estaría de acuerdo que dentro de estos mecanismos, como lo hemos planteado en las reservas que están ahí inscritas, se deberían o no de incorporar como causales de no contratación, tanto en Pemex como en CFE, dos causales que están ausentes. La primera es la de aquel que hubiera cometido algún acto de corrupción en otro país, no en el nuestro, y que esté comprobado, obviamente, porque no está. Y lo segundo es que aquellos que no cumplan o no hayan cumplido en algún momento con regulaciones de carácter ambiental, pues de la misma manera. Es decir, hay mecanismos, como usted lo sabe muy bien, de combate a la corrupción, pero hay otros que creo que son muy importantes de prevención. Si alguien cometió un ilícito en otro país, o se le culpó o cayó en alguna falta, ¿por qué no poner un candado? Esto está en una de las reservas del PRD. Si estaría de acuerdo, y en ese sentido, si estaría de acuerdo en apoyarlo. Gracias. Solamente decir que, por supuesto, desde el punto de vista del PAN, cualquier cosa, cualquier mecanismo que ayude a prevenir posibles actos de corrupción, así como los mecanismos que sancionen estos actos, los vamos a apoyar indudablemente. Gracias. Gracias, senadora. A ver, la posición de hechos es sobre la intervención del orador. Si es para hechos de lo que dijo el senador Bartlett, nace el derecho de los grupos parlamentarios hasta 2 para registrarse. No los hechos sobre los hechos de quien vino a aclarar. La senadora lo que vino a hacer, aclarar un hecho sobre esa intervención en derecho de su grupo parlamentario. Tiene sonido en el escaño de la senadora Padierna. Gracias, presidente. Muy brevemente, solo para leer el artículo 30, que me parece muy importante subrayar. Los consejeros, con relación al ejercicio de sus funciones como miembros del Consejo de Administración, serán responsables exclusivamente en términos de lo dispuesto en esta ley, por lo que no estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o cualquier otro ordenamiento o disposición aplicable en general a los servidores públicos de carácter federal. Pero aquí señalar dos cosas. A todos los trabajadores de Pemex sí se les aplica y en la práctica son ellos a los que les responsabilizan de actos que cometen los altos mandos. Y segundo, se abre
un seguro de pagos con cargo al erario público, un seguro para pagar los daños que pueda causar actos u omisiones de los consejeros del Consejo de Administración de Pemex. Dígame si eso no es inmunidad. Gracias. Senadora, se agota el primero de hechos sobre la intervención del senador Bartlett. El senador Ríos Peter para hechos. Y si, mande. No lo escuché, pero se la voy a conceder de buena fe, porque estaba viendo temas con la mesa. Escuché claramente a la senadora Pedarnia, pero está bien. Señor del escaño, la senadora Laura Rojas, ¿para qué efecto? Para hechos, presidente. ¿Hechos de quién? De la senadora Dolores. ¿De la senadora qué? Dolores. No procede. A ver, yo creo que no estamos entendiendo. Cuando hay un orador inscrito de los de pro o en contra, nace el derecho, de hecho, sobre la intervención de cualquiera de estos senadores, hasta 2 por cada grupo, no hechos sobre hechos. La otra excepción es una alusión personal específica en la que se va a desahogar, ¿ok? El senador Ríos Peter desahogará alusión personal. Se anotó la intervención de la senadora Padierna, de hecho, sobre la intervención del senador Bartlett. Por favor, proceda, senador. Gracias, señor presidente. Bueno, yo agradezco a la senadora Laura que haya comentado mi nombre, porque junto con ella y con otros senadores y senadoras de varios grupos parlamentarios nos ha tocado trabajar el tema de transparencia, el tema de fiscalización, el tema de rendición de cuentas, el tema de combate a la corrupción. Digamos, no es algo nuevo. Aquí tuvimos un debate de largo tiempo y discusión y profundidad para configurar una Comisión Nacional Anticorrupción, para darle autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información, para inclusive ponernos de acuerdo en el nombramiento de quiénes serían los miembros de dicho instituto. Es decir, ha sido una de las partes torales de esta 62 legislatura. Y uno de los artículos que me parece que mayor preocupación, pero también mayor acuerdo tuvieron en el debate constitucional, fue el 21º. Me permito leerlo porque yo creo que es el gran pendiente de esta legislación, de este dictamen que se está discutiendo. 21º. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico a fin de establecer los mecanismos legales suficientes para prevenir, investigar, identificar y sancionar severamente a los asignatarios, contratistas, permisionarios, servidores públicos, así como a toda persona física o moral, pública o privada, nacional o extranjera, que participen en el sector energético cuando realicen actos u omisiones contrarios a la ley. Un mandato constitucional para ir en contra del tema de corrupción. Y yo creo, senadora, que es uno de los grandes pendientes y omisiones de esta ley, y por eso lo traigo a reflexión de ustedes, para que no nos vayamos en la dinámica mecánica de pensar que esta ley está completa, que esta ley es la panacea. No, miren, hay cosas que se pueden mejorar, y yo se los pregunto en la mejor de las fes. ¿Quién está en contra de los aquí presentes? Porque obviamente esa va a ser la votación, de que se establezca que la vigilancia y auditoría de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias y filiales sea también realizada por la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene si son empresas que están claramente identificadas en la Constitución, que van a tener presupuestos públicos, que la Auditoría Superior de la Federación haga una revisión? ¿Qué de malo tiene que en cuanto a obligaciones de transparencia y acceso a la información de las empresas productivas subsidiarias y empresas filiales quede claramente establecido en la ley? ¿Qué de malo tiene? ¿Qué de insuficiente tiene para gente que ha hecho de esto una bandera? Yo le pregunto aquí al senador por Baja California, ¿qué de malo tiene que votemos a favor de estas reservas? He tenido charlas, muchas, con el senador Víctor Hermosillo, en favor de la transparencia. Mecánicamente no las va a revisar y no las va a votar, senador, y es una de sus banderas. Usted me lo ha dicho que es de toda su vida. Bueno, estamos proponiendo mejoras para garantizar
que se combata la corrupción, que haya más transparencia, que se establezca que tanto el Consejo de Administración como Petróleos Mexicanos, sus subsidiarias y sus respectivos consejos de administración estén sujetos a las leyes aplicables en materia de transparencia y acceso a la información. Eso tampoco. Lo damos por visto. No hace falta, no es necesario, porque como en Pemex y en CFE la corrupción no es uno de los estigmas que tiene frente a la sociedad, pues entonces omitámoslo y démosle para adelante. No vale la pena revisar estas reservas, o no vale la pena que se establezca un informe trimestral de Pemex al Congreso de la Unión que contenga los contratos y adquisiciones, así como sus condiciones. En fin, son 15 reservas que están presentadas con esto. Desde nuestro punto de vista mejoran el dictamen, senadora Laura. Usted ha dado una gran batalla por la transparencia, por el combate a la corrupción. Don Víctor Hermosillo lo ha hecho parte de cada plática que tenemos cotidianamente. Bueno, no valdría la pena evitar salirnos de una dinámica mecánica en la que parezca que porque es domingo, pues estas sean simple y sencillamente llamadas a misa, o revisarlas, analizarlas y mejorar lo que ustedes han hecho. Todas las propuestas son perfectibles. Yo los invito, compañeros y compañeras, a que mejoremos en la parte de transparencia y combate a la corrupción, algo que demandan los ciudadanos. No olvidemos que el caso de oceanografía es uno de los grandes escándalos que le ha tocado a esta 62 legislatura. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Agotadas las intervenciones sobre el tema de Petróleos Mexicanos, las propuestas de modificación para hechos, ¿de quién? No, usted lo aludió y le contestó, ya no procede la alusión. Alusión sobre la alusión no. Fue la respuesta del senador Ríos Peter a la alusión que usted le hizo, ¿no? Isidro, por favor, senador Pedraza. Senadora Cuellar, es que la senadora subió para alusiones personales. Yo le pregunté que si era hechos de la intervención del senador Bartlett sí procedería, pero para la de alusión personal no procede. Perdón, senador. Agotadas las intervenciones sobre el tema de Petróleos Mexicanos, las propuestas de modificación se reservan para su votación económica en conjunto con la que se presentan en los otros temas ya anunciados. A fin de iniciar la discusión del tema de la Comisión Federal de Electricidad, tiene la palabra el senador. Sonido en el escaño de la senadora Laura Rojas. Perdón, presidente. Sí me parece muy importante que quede muy claro el tema de anticorrupción, entonces quisiera pedir, si es posible, por su medio, que la Secretaría pudiera leer el artículo 90 del dictamen, solamente para ilustrar a la Asamblea sobre si es verdad o no que aplica la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos a los funcionarios de Pemex y CFE, dado que no pierden su carácter público. Muchas gracias. Concedido para claridad del debate. Por favor, la Secretaría dele lectura al artículo. Artículo 90. La responsabilidad de la Ley Federal de La aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos al personal de Petróleos Mexicanos y de sus empresas productivas subsidiarias corresponderá a la Unidad de Responsabilidades, que será competente exclusivamente para, primero, recibir y dar atención a quejas, denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas y, segundo, tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer las sanciones respectivas en términos de las leyes aplicables. La unidad de responsabilidades no tendrá competencia alguna en materia de control interno y auditoría y se garantizará su independencia orgánica de la autonomía interna y de las áreas que en su caso
se establezcan para coordinar el sistema de control interno. Es cuanto, presidente. Gracias. Concedido y servido. Que no procede. Sí. Ahora, ¿para qué efecto, senador Padierna? No, sonido en el escaño. ¿Para qué efecto? Es que el artículo 30 se refiere a los consejeros del Consejo de Administración de Pemex, que fue de los que yo hablé. El artículo que pidió leer y que acaba de leer la secretaria, el artículo 90, se refiere a los trabajadores de Pemex, a lo cual yo también dije que a los trabajadores sí les aplica la ley de responsabilidades, no así a los consejeros, incluido el secretario de Hacienda, el secretario de Energía, que van a estar en el Consejo de Administración de Pemex. A ellos se les exime de la aplicación de la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Es lo que quería precisar. Gracias por la ilustración, se le agradece mucho, senadora. A fin de iniciar la discusión del tema de la Comisión Federal de Electricidad, tiene la palabra el senador Fidel de Médicis Hidalgo para presentar las reservas correspondientes hasta por 10 minutos. Después procederemos a consultar a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión y si de ser así, tendría la palabra en contra el senador Daniel Amador Cagiola del Grupo Parlamentario del PRI. Proceda, por favor, senador. Sí, muchas gracias. Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras. En todo este debate sobre las leyes secundarias en materia energética, se han estado diciendo mentiras que se han repetido tanto que es posible que algunos se las crean. Las mentiras se repiten como ha sucedido en estos días y para algunos se convierten en verdad. Nos han acusado de dogmáticos, pero los dogmáticos de la privatización no bajan la guardia y sostienen cuando menos 3 premisas que dicen que van a cumplirse de manera irremediable. Una, que los precios de los energéticos, especialmente del gas y de la electricidad, esos más temprano que tarde, falta que lo digan así, más temprano que tarde, van para abajo. 2, que las empresas ahora productivas, tanto de petróleos mexicanos como de electricidad, no se van a privatizar, lo siguen sosteniendo, que las empresas, repito, productivas no se van a privatizar. Y 3, que con la privatización vamos a llegar a la tierra prometida. Algunos ya se están arrepintiendo y dicen, bueno, no estamos diciendo que va a ser de hoy a mañana, pero algún día va a ser. Sí, cuando gane el PRD y instauremos en México el Estado social, democrático y de derecho, sí vamos a resolver los problemas de este país. Mientras tanto, compañeros, pues yo creo que todos había que sentarnos para esperar con comodidad, porque parados es posible que nos cansemos, que los grandes problemas de nuestra patria se resuelvan con el modelo privatizador que ustedes sostienen que no es privatizador, pero que me he puesto a revisar definiciones de lo que significa privatización y desde la visión de los teóricos sí se llama privatización lo que ustedes van a votar en unos momentos. La privatización es un proceso jurídico, económico,
mediante el cual las actividades empresariales son transferidas del sector público al sector privado. Una definición simple, pero ilustrativa. ¿Qué dice el artículo 5 de la ley de la Comisión Federal de Electricidad? Dice: la Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar en los términos de la legislación aplicable el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica por cuenta y orden del Estado mexicano. Y como diría aquel comercial, ¿y la Cheyenne, pa? Cuando me refiero a la Cheyenne, me refiero ¿y la generación de la electricidad? ¿Y la comercialización? ¿Es a quién la va a operar? Pues está claro, la van a operar los privados. Entonces, si la CFE va a ceder dos de sus pilares fundamentales a la iniciativa privada, como son la generación y la comercialización, entonces eso se llama privatización. Pueden estar de acuerdo o no, pero revisen los teóricos de la privatización, hagan un análisis comparativo de la ley y seguramente van a llegar a esa conclusión. El tema del Consejo de Administración. Se dice, otra de las premisas que aquí se han venido a repetir de manera reiterada, una y otra, tanto por los compañeros senadores del PRI como del PAN, que estas empresas productivas del Estado dejan de ser unas empresas públicas paraestatales para convertirse en empresas productivas del Estado. Pues entonces el régimen del Consejo de Administración tendría que ser otro, porque no son empresas públicas, pero quien las va a operar de manera abierta son precisamente dos secretarios de Estado, tanto el secretario de Energía como presidente de este Consejo y el ciudadano secretario de Hacienda como coadyuvante o integrante. Y yo creo que en la administración actual va a estar allí Pedro Joaquín Codwell, pero el que va a mandar pues va a ser Luis Videgaray. Y entonces va a pasar como en el Maximato: aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Y si no, al tiempo, compañeros senadores y senadoras, pero no vengan a sostener y a decir cosas, porque es la misma gata, nada más que revolcada. Es decir, se está practicando el gatopardismo de manera abierta. Y si no, el presidente, ya dije quiénes son, luego habrá tres consejeros del gobierno federal, es decir, tres consejeros designados por Peña Nieto, luego habrá 4 consejeros independientes. Yo no sé de dónde o por qué se les ocurrió independientes, si los va a designar el ciudadano presidente de la República, y si los que tienen el poder del pueblo obedecen ciegamente al presidente, me refiero a los senadores y a los diputados del PRI. Imagínense un ciudadano consejero que le va a deber la chamba al presidente, pues no creo que tenga capacidad para hacer valer su independencia. La hacen valer los que tienen autoridad moral, lo hacen valer los que toda su vida han sido independientes y que este Senado ha tenido a bien nombrarlos
como en el caso de los compañeros del INE. Gente como Guevara Niebla, aunque vaya Peña Nieto a darle un manotazo a la mesa para que no haga lo que está haciendo, pues con toda decencia al compañero Gilberto le va a decir: ¿sabe qué, presidente? El negocio es chiquito, pero tiene quien lo atienda. Y ojalá, y estos que se dicen consejeros independientes, así le contesten al ciudadano presidente cuando vaya ahí a hacer cosas. Están tan protegidos estos personajes que ni siquiera le van a venir a dar la cara al Senado de la República. Se van a nombrar a larga distancia. Y los senadores pues se van a quedar con las ganas de hacerles una entrevista. Y aunque revisen su currículum, pues no van a poder hacer absolutamente nada. Tenemos 30 días para resolver, y si no resolvemos, negativo. Luego Peña Nieto nos manda otro tanto de consejeros, y si no resolvemos, entonces los que puso el ciudadano presidente, esos en automático son, es decir, aplica la afirmativa ficta. De los requisitos de los consejeros, los que son secretarios de Estado, esos no deberán de cubrir una serie de requisitos que deben cubrir los que no son secretarios. A lo mejor porque Peña Nieto ya les dio la confianza al ser secretarios de Estado, pero se generan los intereses allá adentro. Y el secretario entonces que es nombrado como consejero, ese no debe cubrir más requisitos que tener su nombramiento de secretario. Si es el secretario de Economía, ya imagino si no va a tener interés ahí en Petróleos, en la Comisión Federal de Electricidad. El tema de las auditorías, pues aquí es un tapadero, compañeras, compañeros, porque no existen requisitos ni criterios de selección de los integrantes del comité de auditoría. No existen requisitos ni criterios de selección de los auditores internos y menos del auditor externo. Fuimos muy exigentes con los profes, por ejemplo, y hasta el día de hoy, en julio, inicia el proceso de evaluación para ver si van a pasar o no. Pero estos no, porque los está sugiriendo el ciudadano presidente de la República y luego los tendrá que sancionar el Consejo de Administración. Estos órganos, desde nuestro punto de vista, nacen viciados de origen por esta situación, y concluyo con un tema que es delicado y que aquí se ha platicado. El artículo 95. Se ha dicho aquí que no van a cubrir la corrupción, pero déjenme decirles, y con esto concluyo para que ya mi tiempo se agotó. Dice el 95, la unidad de responsabilidades podrá abstenerse de iniciar procedimiento de imponer sanciones administrativas al personal cuando de las investigaciones o revisiones practicadas advierta que se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos. 1. Que por una sola vez, por un mismo hecho y por un periodo de un año, la actuación del empleado en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo está referida a una cuestión de criterio, arbitrio, opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones y abren constancias de elementos que tomó en cuenta el empleado en la decisión que adoptó. Es decir, el que lo haga por una vez no hay bronca. Si lo hace más de una vez, entonces sí, hay que sancionarle, hay que darle sus nalgadas, porque no lo vamos a correr de la chamba. Y luego el 2, que el acto o omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público implique un error manifiesto. Si se robó la lana o si la sustrajo para lo que sea, ¿qué le están pidiendo? Que no lo vuelva a hacer. Y si la regresó, entonces, compañeros, no hay ningún problema. Aquí se tiene que tomar en cuenta la gravedad de lo que hizo. Ni siquiera eso le quieren poner, y eso se llama hacerle un monumento a la impunidad. Ojalá y lo reflexionen en el artículo 95 con sus 2 fracciones. México no merece que la impunidad que tanto daño nos ha hecho siga galopando a lo largo y ancho de nuestra nación sin control. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador de Médicis. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica
sí se aceptan las propuestas de modificación a discusión de los artículos del tema de Comisión Federal de Electricidad. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión los artículos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Sí se admiten a discusión, presidente. Gracias. Esta discusión tiene el uso de la tribuna el senador Daniel Amador Gagiola, del Grupo Parlamentario del PRI, en contra. Hasta por 5 minutos, senador. Y después seguirá el senador Armando Ríos Peter, en pro del PRD, después el senador Raúl Morón Orozco, el senador Alejandro Encinas Rodríguez y el senador David Monreal Ávila. El orden. Gracias. Gracias, presidente, con su venia. Nos hemos rebasado las 50 horas de sesión, prácticamente 4 días y casi con todas sus noches. Y sin duda este Senado y el acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política de los grupos parlamentarios de abrir el debate, de ser respetuoso de todas las ideas, aún en las no coincidencias, vale la pena, independientemente de lo que ya se expresó aquí, del trabajo intenso, foros, encuentros, que por alrededor de 14 meses hicieron las Comisiones Unidas y en particular la Comisión de Energía que preside el senador David Pechina. Hoy continuamos con el análisis y discusión del tercer dictamen que toca a 2 empresas públicas que, si bien generan nostalgia y ahínco en muchos grupos, debemos reconocer que, a pesar de ser las mayores empresas públicas del país, el actual marco jurídico limita su operación y potencial productivo. Por tal razón, hoy con este dictamen buscamos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Consideramos que esta empresa debe gozar de mecanismos de administración y operación eficientes, pero también dejamos claro que seguirá siendo 100% propiedad del Estado mexicano. ¿Por qué cambiar entonces a la Comisión Federal de Electricidad con una nueva ley y transformarla en una empresa productiva del Estado? Porque el costo al que la CFE construye su infraestructura para generar, transmitir, distribuir y comercializar electricidad es cada vez más alto. Porque el Estado mexicano destina cada vez más recursos a sostener la operación de CFE, ya que la Comisión ha desplegado su infraestructura con el apoyo de las finanzas públicas y ha subsidiado el consumo de todos los mexicanos. Porque CFE ya no puede enfrentar por sí sola el reto del objetivo de electrificación universal que debemos alcanzar sin que represente un costo cada vez más alto a la sociedad mexicana y a las finanzas públicas. Porque en un entorno de especialización del sector eléctrico, debemos crear el marco legal idóneo para que la CFE aproveche al máximo sus ventajas competitivas y diversificarla para que tome sus propias decisiones y ejecute las acciones idóneas en el ámbito de la energía eléctrica. Entre los retos que CFE debe enfrentar está el de electrificar 42.945 localidades, en donde viven 2.2 millones de mexicanos. Sus casas, escuelas, clínicas de salud y calles, cuando las hay, carecen de energía eléctrica, y con esa carencia se reproduce la pobreza y la marginación. Además, se espera que la demanda de este servicio crezca 1% anual, aproximadamente 1 millón de usuarios cada año. El ritmo de expansión de la electrificación ha disminuido. En los últimos 3 años solo ha habido un incremento del 0.6%. Esto se debe a que los lugares que permanecen sin electrificarse son los de más difícil acceso y menor concentración de población, y donde, lógicamente, la instalación de la red eléctrica es mucho más costosa. En 2013, el costo promedio de electrificación fue de 5.414 pesos por habitante. Este costo de electrificación por habitante en 2013
fue 46% mayor al costo del 2010. Se puede esperar que el costo promedio seguirá creciendo en la medida que los sitios más fáciles ya se hayan atendido y los que permanecen sean cada vez más costosos y difíciles de alcanzar. Requerimos entonces que CFE construya las redes de distribución y preste los servicios a esos mexicanos que no disfrutan del subsidio de las tarifas eléctricas porque simplemente no la tienen. Que CFE concentre su inteligencia y recursos en llevar electricidad a esos mexicanos, en reducir sus pérdidas técnicas y hacer más eficientes los servicios en las áreas en las que los seguirá prestando en competencia. Por eso el proyecto de nueva ley de la Comisión Federal de Electricidad le permitirá conservar el esfuerzo que la nación mexicana ha hecho durante 7 décadas por su electrificación. CFE conservará la propiedad y operación de la Red Nacional de Transmisión y de las redes generales de distribución, la columna vertebral del Sistema Eléctrico Nacional y áreas estratégicas, cuyo ejercicio corresponde en exclusiva al Estado mexicano. Senadores y senadoras, la modernidad nos alcanzó. El no atenderla nos condena a la mediocridad. Estamos en el siglo XXI. El mundo ya cambió y nosotros debemos hacerlo. Les invito a aceptar el reto, no solo a denostar una reforma que busca posicionarnos en el espectro internacional. No vivamos en el repudio a una ideología ni a un presidente que lo único que busca es dejar un legado que permita a México estar en una posición que le permita combatir la pobreza y la desigualdad. Estoy consciente de que con nuestro voto, análisis y planteamiento de reforma que hoy discutimos, lo lograremos. Por ello, nuestro voto será a favor de CFE, a favor de México, a favor del dictamen. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD en PRO. Después será el senador Raúl Morón Orozco, después el senador Mario Delgado Carrillo y el senador David Monreal Ávila, en ese orden. Por favor, senador, hasta por 5 minutos. Bueno, coincido con el senador Gagiola. Déjeme acabar que terminen de felicitarlo. Por favor. Senador Gagiola. Estaba esperando para referirme a su intervención, me gusta siempre hacerlo de frente. Efectivamente, yo creo que como usted señala, aquí estamos confrontando dos visiones. Una, la que usted dice, entre quienes vemos esto con nostalgia y ahínco. Otros, como lo vemos nosotros, contra quienes ven esto como ambición y codicia. Que a final de cuentas, ese es el tema que está en el centro del debate en esta lamentable situación, no solamente de vincular los negocios con la política, sino también hacerse del patrimonio público, del interés público y de los bienes de la nación para satisfacer en los negocios de particulares. Yo quisiera, en primer lugar, dar respuesta a una pregunta que no atendí por falta de tiempo al senador Roberto Gil, que aunque no esté, lo voy a hacer porque no me gusta quedarme con nada guardado. Y en lo que se refiere, y a lo que señaló, de que nosotros queremos dejar a Pemex como está. Y él bien sabe que no es así, que nosotros presentamos 8 iniciativas para reformar profundamente a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, sin necesidad de modificar la Constitución, de renunciar a la Rectoría del Estado, de modificar el carácter estratégico que la industria de los hidrocarburos plantea para el país y manteniendo la naturaleza jurídica de Pemex y de CFE como organismos públicos, que es el instrumento a través del cual el Estado ejerce las facultades que le otorga la Constitución para reservarse el manejo de las áreas estratégicas en que señala la Constitución misma. Y nosotros planteamos dentro de estas 8
reformas 4 puntos fundamentales. La autonomía de gestión, que no viene contemplada como nosotros la planteamos, que no solamente es un asunto técnico, presupuestal, administrativo, sino tiene que ver con el desarrollo de un plan de negocios que le permita a Petróleos Mexicanos hacer un proyecto estratégico de largo plazo, atendiendo primero las necesidades nacionales y garantizando la seguridad energética del país. Un segundo tema fundamental es la modificación del régimen fiscal de Pemex para que éste tuviera las condiciones, no solamente para fortalecer sus finanzas, sino para incrementar su capacidad de inversión en el desarrollo tecnológico y de infraestructura para satisfacer los servicios que hoy se exigen y que lamentablemente por falta de inversión se han tenido que ir a adquisición de gasolinas o de gas natural al exterior. Y un tercer tema vinculado con la austeridad para eliminar el profundo dispendio de que es objeto los bienes de la empresa o de las empresas, y el cuarto, que es fundamental, el combate a la corrupción, que por lo general el San Benito se lo cargan solo al sindicato, cuando la corrupción fundamental es la coalición de los empresarios y los políticos, los servidores públicos, y ahí de la responsabilidad directa del Ejecutivo Federal, quien es el presidente hasta ahora del Consejo de Administración de Pemex, o en su ausencia del secretario de Energía, quien lo representa ante el Consejo de Administración. Dicho esto, quiero pasar al segundo punto, en donde hemos señalado que tanto en la Comisión Federal de Electricidad como en Pemex se genera un estado de excepción que es lo que conduce a confusiones como la que vimos en el debate anterior, porque se establece un régimen. Voy a referirme solamente a un artículo, ya el senador Bartlett habló del régimen de remuneraciones, de la ley de adquisiciones, yo voy a hablar del régimen de responsabilidades. En el artículo 29 de la ley de Comisión Federal de Electricidad o en el artículo 30 de la ley de Pemex se señala con toda claridad: los consejeros, todos, ya sean representantes del gobierno federal o los independientes, con relación al ejercicio de sus funciones como miembros del Consejo de Administración, serán responsables exclusivamente en términos de los dispuestos de esta ley, por lo que no estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o en cualquier otro ordenamiento o disposición aplicable en general a los servidores públicos de carácter federal. ¿Qué significa esto? Que tanto el secretario de Energía como los consejeros, el secretario de Hacienda y otros representantes del gobierno federal, junto con los consejeros independientes, estarán sujetos al régimen de control y responsabilidad que se establece en la ley, que es distinto al de responsabilidades de los servidores públicos, que sí se aplica para el resto de los funcionarios y de los trabajadores, tanto de CFE como del sindicato petrolero. Yo por eso quiero insistir, hay que hacer una revisión profunda de estos aspectos. Concluyo, ya prácticamente soy el último orador en este tema, en donde de origen hay un problema fundamental, al tratar de entender que Pemex, sí y CFE son propiedad de la nación, no del Estado como viene en el artículo 2 de ambas leyes, y que el gobierno federal no puede detentar ni ostentarse como el propietario exclusivo de estas empresas, ni puede generarse un régimen de excepción donde el derecho mercantil y civil es supletorio. Deben ajustarse al derecho público y las normas que rigen a su administración, porque es patrimonio de la nación y los recursos que va a administrar son de carácter públicos.
Y quizá el único matiz en el Consejo de Administración, que es la única diferencia entre estas dos leyes, es que a diferencia del Consejo de Administración de Pemex, aquí uno de los 5 consejeros que se llaman independientes es un representante del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Creo que valdría la pena revisar bien este asunto, no hacer un régimen de excepción que tiene una dedicatoria. ¿De qué se trata generar tanta confusión? De que lo que están esperando es que los consejeros independientes sea un connotado empresario, un connotado inversionista que le daría vergüenza asumirse, según él, como servidor público cuando es un orgullo serlo, y no quieren exponerlo ni a la fiscalización y control parlamentario legislativo del Congreso, y ni siquiera a su comparecencia ante el Senado de la República, con lo cual estamos abdicando de nuestra responsabilidad fundamental. Yo espero que en la ley que estamos por dictaminar, yo le hago el exhorto en ausencia al senador Roberto Gil, para que la iniciativa que tenemos en materia de combate a la corrupción y crear todo un sistema nacional de transparencia, la dictaminemos a la brevedad, y estoy seguro que entrará en una confrontación y contradicción con estas leyes. Es cuanto. Espero que haya quedado ahora sí claro. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador. Senadora, ¿con qué objeto? Para hechos, presidenta. Tiene el uso de la tribuna. Senadora Laura Rojas.